Doctora Leticia Calderón, un placer como siempre estar aquí con usted en Capital 21. ¿Cómo estás? Bien contenta, Alex, porque creo que, bueno, primero, pues, inevitable hablar y decir, ¿no?, la cantidad de cosas que están pasando en nuestro país y en el mundo a una velocidad, bueno, que realmente no podemos darle seguimiento. Y yo creo que justamente la lección que deja eso, y me refiero obviamente a un señor que tenemos aquí en un país de arriba de nosotros, ¿no?, que está imponiendo una serie de cambios, una geopolítica muy dura para el mundo entero, y ahí sí que salen raspados todos, el que me digas, el país que sea, la región que sea, e incluso los liderazgos que por mucho tiempo se mantuvieron, y pues ese sería un primer punto. Pero justamente yo creo que llega un momento en el que está la vorágine y está la incapacidad de darle seguimiento, que provoca además angustia, y eso es lo que hay que evitar, que yo creo que hay que tomar un poquito de distancia y poder ir diciendo, a ver, frente a esto que vamos viendo, hay ciertas cosas que por un lado la autoridad está resolviendo, y ahí sí que muy difícil la situación. Por otra, tiene que ver con los cambios que sí implican un reto y que a lo mejor visto desde una perspectiva son una oportunidad, Alex. Y por la otra, y ahí es donde quiero vincularlo con el momento que estamos viviendo hoy, que es el cambio aquí en Capital 21, con una nueva programación muy festiva, una producción original, un tiempo de mujeres que me gusta muchísimo, y una posibilidad de hablar de todos estos temas, pero en perspectiva chilanga, en perspectiva local, en perspectiva desde cómo esta gran Ciudad de México, pues ahora sí que con la pena para otros, pero ha vivido una experiencia de historia que ha pasado por tantas etapas, que yo creo que es justo darle la relevancia y el momento que requiere. Entonces, poder hablar de nuestra Ciudad de México, darle el énfasis, hablar desde ahí y con el corazón puesto ahí, yo creo que es una gran oportunidad. Yo estoy súper contenta porque al final de cuentas, pues, oriundos de esta ciudad, lo que implica es que tenemos una experiencia muy diferente de la ciudad. Vivimos la ciudad de una manera, dependiendo dónde radicas, dónde habitas, ¿no? En ese sentido también se marca las edades distintas en las que cada uno pues también accede a ciertos servicios, accede a ciertos rumbos, y creo que eso hace una ciudad donde lo interesante es cómo se construye una identidad compartida a pesar de las diferencias. Y justamente ahorita que tocas el tema de las audiencias, ¿qué tanto ha cambiado? Vamos de unos 20 años para acá con tanta tecnología. Ahora aquí en Capital 21 que nos adaptamos justamente a esa nueva audiencia en la ciudad, como lo comentas, para ti, ¿qué tanto ha cambiado la audiencia aquí en la capital mexicana? Mira, yo creo que eso va a ser una de las cosas que vamos a poder platicar en este segmento, sin duda. Pero pues un dato que es muy importante es el cambio demográfico que hay en el país en general, pero la Ciudad de México es la ciudad que aplastantemente muestra los datos más cambiantes en términos de lo que ha ocurrido este siglo, vamos a decir, en nuestro país. Y aquí en el caso de la Ciudad de México, pues obviamente, y ahí lo vinculo con lo que tú señalas, todo esto, el cambio tecnológico va aparejado también a las edades que hay, los jóvenes y jóvenes adultos ya, ¿no?, que empiezan a transitar a otro momento de la adultez, pues ya han crecido con la tecnología, Alex, y han experimentado algo que probablemente quienes somos del siglo pasado no crecimos con eso, pero nos hemos ido adaptando. Entonces es una ciudad donde la tecnología nos impone los retos que hoy por hoy pues nos estamos viendo en un canal que es, bueno, la televisión clásica, pero al mismo tiempo, y eso es lo interesante, tiene otros canales de proyección, y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero también a mí me gusta mucho que eso va a permitir llegar a mucho más sectores, y que esos sectores también puedan proyectar su propia visión del cómo ven este tema, ¿no? La ciudad que tenemos. Y justamente, precisamente, de llegar a las audiencias con toda esta nueva tecnología, con todas estas nuevas formas de la información, pues ha llegado un tema, y me gustaría que lo analizáramos,
de la visa dorada de Donald Trump. ¿Tú qué opinas de esta situación? Porque ahora resulta que pues ya es casi entrar a la Trumplandia, ¿no? Trumpland. Fíjate que eso es interesante porque todos los países, no todos, pero todos han tenido la idea de hacer este tipo de experiencias, de poder acotar y poder definir quién entra o no quién entra a sus países. Estados Unidos es un caso emblemático en eso y estos últimos días Trump, no una ocurrencia más, porque ni siquiera es algo que va a pasar tan fácilmente en el Congreso de aquel país, pone esta visa dorada que es la intención de cobrar $5 millones, que son 102 millones de pesos, para quien quiera acceder a esa visa. Entonces, la respuesta a algo así, primero políticamente hablando en Estados Unidos, bueno, va a ser interesante cómo lo discuten, pero ¿cuál es el mensaje? Y cómo lo leemos, te diría yo ni siquiera desde el país, desde una ciudad como la Ciudad de México. Te diría que nos exige todavía más algunas de las cosas en las que esta ciudad ha avanzado mucho. Por ejemplo, esta ciudad tiene un marco legal de ciudad intercultural, de ciudad amigable, de ciudad solidaria. Es decir, hay un marco legal que nos obliga a hacer ciertas cuestiones en las cuales no es solamente, como en el caso de ahora esto de la visa dorada, sino que es más una cuestión mercantilista. Es un intento de definir el tipo de población que podría ir a ese país a partir de quien tiene dinero, pero no dinero, o sea, multimillonarios, porque ¿quién va a tener, en el caso mexicano, 102 millones de pesos para comprar una visa de ese tipo? Y te diría yo que más bien los magnates de ese nivel seguramente ya tienen hasta la ciudadanía estadounidense hace ratote. Y la otra, al final de cuentas se calcula que no hay más de 1 millón de personas en el mundo que tendrían esas condiciones. Entonces, estamos hablando de un sector como que ya acaba siendo una burbuja, una retórica que tiene que verse así, como algo que por sí mismo empieza a verse hueco, porque pues se hablan entre ellos mismos. Y por eso hablaba yo de nuestra Ciudad de México, porque al final nosotros, sin esas payasadas, y con todo respeto lo digo, no, sin respeto, diría, hay otras formas de, con marcos legales que se vuelvan efectivos, de hacer ese tipo de experiencias sociales compartidas en las que para diferentes grupos sociales, incluidas las personas que llegan a la ciudad, pero también quienes lo vivimos de manera diferenciada, lo urbano, lo metropolitano, pues que también podamos verlo desde esa perspectiva y no dejarnos abrumar por este tipo de mensajes que al final de cuentas te apuesto que va a tener digamos un límite en Estados Unidos mismo, pero al mismo tiempo por el debate que es imposible darle seguimiento. Pues bueno, si queremos ser migrantes de categoría como para Donald Trump, pues yo creo que vamos a tener que ir haciendo el cochinito para juntar 5 millones de dólares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leti Calderón, por estar con nosotros y por ampliarnos siempre el tema. Gracias.